Amén. Definitivamente es un privilegio enorme decirles que es la primera vez que me paro frente a un púlpito y a un grupo de gente tan robusto como ustedes a compartir un mensaje. Hoy que vine a las 5:30, se me acercaba la gente y me preguntaba: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y yo me levantaba de mi silla, que está a la par de mi esposa, y yo volteaba a ver 5 o 6 personas. Estoy bien, estoy tranquilo. Si estos hermanos hoy me hacen la misma pregunta viéndolos a ustedes, yo no sé qué les respondería. Pero gracias, porque yo sé que han estado orando, yo sé que han estado muy pendientes de este tiempo, y para mí es un privilegio. La verdad es que este es un tiempo de mucha responsabilidad, porque hemos sido llamados a compartir el evangelio a todo el mundo. Hemos sido llamados a compartir el evangelio a las naciones. Y esto no es responsabilidad única y exclusivamente de la persona que se para aquí y que tiene un mensaje. Esto es responsabilidad de todos. En mi trabajo, en mi familia, en mi universidad, en mi colegio, donde sea que yo esté, es mi llamado y es mi responsabilidad compartir las buenas nuevas de salvación a todo el que me rodee. Y voy a comenzar contando un poquito sobre la experiencia de mi esposa y mía que vivimos al venir a Casa de Mi Gloria. Yo me acuerdo que nosotros venimos a Casa de Mi Gloria un par de meses antes de que aquí se celebrara el primer aniversario en este terreno nuevo. Y cuando venimos a la iglesia, y miré, nos gustó. Nosotros venimos porque escuchábamos Faro del Espíritu y fuimos traídos por esos mensajes, por esas palabras que se compartían. Y cuando nosotros venimos, yo creí tener una buena idea. Y yo le decía a la que iba a ser mi esposa, porque no nos habíamos casado todavía, y si no es mentira, no me hagas mala cara, amor. No nos habíamos casado, ¿verdad? Y cuando nosotros venimos acá, yo me acuerdo que yo le dije a Marjorie: yo creo que es buena idea que pasemos unos 3, 4, 5, pellizquemos 6 meses solo viniendo a la iglesia. No sirvamos, le decía yo, relajémonos, vayamos tranquilos, llevemos el tiempo, nada más que el trabajo, lo normal, porque nos vamos a casar, le decía yo, y porque vamos a estar ocupados con todo lo que implica la boda. Y bueno, ella me dijo: bueno, está bien, vamos a pasar 6 meses sin servir, solo venimos y nos vamos. Y en mi mente esa era una idea tremenda, era una idea relajada, positiva, y yo decía: bueno, ya la convencí, qué fácil, y aquí vamos. Me acuerdo que se estaba planificando todo ese aniversario, todo el aniversario, y de repente, de la nada, sin conocernos, una pareja que venía y se iba, nos llaman y nos dicen: hermanos, necesitamos ayuda. Y yo: la sangre de Cristo, ahí viene. Necesitamos ayuda, decía. Y yo: bueno, hay 8 o 9 maestros eran en aquel entonces cubriendo el ministerio infantil, y viene el aniversario y necesitamos gente que nos ayude a cubrir solo por ese domingo. Mira, hermano, y si es que yo les decía, miren cómo es, yo les decía: pero ¿verdad que solo es para ese domingo? Sí, hermano, solo. Amor, ¿escuchaste que solo era para el domingo? Sí, solo para el domingo. Éramos 8 maestros, eran 8 maestros nada más en aquel entonces. Y venía el aniversario y estaba todo aquello. Y bueno, vamos a servir. Mi plan de 1 mes y medio quedó en pausa. Y vamos a servir. Un domingo yo venía relajado, un domingo. Y fuimos, hermanos, estuvimos como que 2 horas y media. Gracias a Dios el Señor conmovió al pastor Natán y terminó puntual esa vez. Y estuvimos como 2 horas y media allá. Y algo pasó. Algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mis planes no eran los planes del Señor.
ni se acercaban en lo más mínimo a lo que Dios tenía planificado. ¿Por qué? No les tengo que contar mucho qué pasó, pues nunca volvimos a salir de ese ministerio. Hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? Me llena de gozo. Me llena de gozo porque hoy que nosotros somos coordinadores, me doy cuenta que amo servirle al Señor y no siendo solamente coordinador. Amo servirle al Señor cuando fui maestro de prejuveniles. Amé servirle al Señor cuando me tocaba ser supervisor. Nosotros le llamamos supervisor al que se encarga de dirigir un grupo de maestros. Amo servir al Señor hoy siendo coordinador, y cuando el Señor me llame a otra etapa, no sé dónde, estoy seguro y convencido de que voy a amar hacer eso que voy a hacer junto con mi esposa. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Y les cuento que, como ya les mencioné, comenzamos siendo maestros. Fuimos maestros ayudantes para conocer cómo funcionaba todo el sistema. Fuimos maestros después titulares, ya dábamos clases. Fuimos supervisores. Después de supervisores volvimos a ser maestros. Y después de ser maestros y de preguntarle a la pastora Tania y al pastor Ronald, ¿ustedes están seguros que somos nosotros los que debemos estar al frente de este ministerio? Y después de haberles preguntado cuántas pizzas nos comimos esa vez en la Pizza Hut, después de haber estado ese tiempo, tomamos el reto de decir, aquí vamos. Y la gente dice, los hermanos dicen a las personas que servimos ahí en el ministerio infantil, pero es que ustedes ya están experimentados, ustedes ya tienen el conocimiento, ustedes tienen las habilidades. Pues déjenme decirles que no es así. Yo, por ejemplo, soy licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas. Y desde los 17 años trabajé en departamentos contables y hoy, para la gloria y honra de Dios, tengo la oportunidad de dirigir financieramente una empresa norteamericana. Mi esposa es administradora de empresa, ha trabajado en banca privada, ha sido su único trabajo. Y podemos decir, sabemos algo de finanzas, no lo sabemos todo. Pero ¿por qué digo esto? Porque lo que yo soy, o lo que yo pienso que soy, el Señor dice, yo no lo necesito. Yo te llamo y te voy a llamar. Y lo que vos sabés no es suficiente si no tenés un corazón dispuesto y una actitud correcta al servicio del Señor. Y lo otro que muestra este tipo de situación, alguien que nunca tuvo relación en magisterio ni nunca se preparó como se debe preparar un maestro, un docente, que sin importar las habilidades que te hagan falta, y esto quiero que lo escuchen toditos los que estamos aquí, sin importar las habilidades que a usted le hagan falta, las habilidades, el conocimiento, si Dios te llama a ese punto, el Señor te va a dar lo que te hace falta para desarrollarte en sus caminos. Y no necesitas estar 100% preparado, no necesitas saberlo todo, porque el Señor te va a preparar. Y esto ha sido una escuela maravillosa. En el camino se viven, se experimentan dificultades, pero el gozo del Señor siempre está ahí disponible para alcanzarnos cada día. Y les voy a decir la verdad, nosotros coordinadores, Marjorie y yo, nosotros coordinadores hacemos muy poco. Hay 33 personas en el ministerio infantil, supervisores, maestros, preparándose, amando a sus hijos, sembrando la palabra de vida para que cuando sus hijos crezcan, ninguno de ellos se aparte del camino. Y para que cuando sus hijos crezcan, influencien cualquier lugar donde ustedes estén. Y es por eso 33 y
o 34 maestros y supervisores, que ese ministerio infantil es la bendición que hoy es para esta iglesia. ¿Y saben qué? Sabiendo eso, quiero pedirles un fuerte aplauso para todas las personas que hoy forman parte de este ministerio. Y decirles gracias. Gracias a ustedes porque en medio de sus dificultades, porque en medio de sus limitaciones, traen su corazón dispuesto y traen la actitud correcta para servir y glorificar al Señor allá en esa carpa de niños. Dios busca corazones dispuestos. Busca la actitud correcta en nosotros. No debemos tenerlos todos. Las respuestas no van a estar siempre disponibles. Pero no lo dudes que el Señor nunca te va a desamparar. ¿Y cuál es esa actitud correcta de la que estoy hablando? Yo busqué un significado de actitud en el diccionario y encontré este que me llamó mucho la atención, que dice: actitud es una manera de estar, de que alguien esté dispuesto a comportarse y a obrar. Una actitud es como usted se comporta, obra o actúa en medio de X circunstancia. Y nosotros debemos tener una actitud correcta. ¿Y qué es una actitud correcta? Pues de eso es lo que quiero hablar en esta noche. Y quiero que me acompañen a buscar el libro de Mateos, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 5. Y mientras se proyecta en las pantallas, me gustaría comenzar, antes de desarrollar el tema completo, con una oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el privilegio enorme que me das a mí, tu hijo, de estar frente a tus hijos e hijas, Señor, dispuesto a compartir tu mensaje. Oh Dios, yo no quiero ser más que otra cosa que un instrumento. Yo no quiero ser más que otra cosa que un portavoz de lo que tú tienes preparado para cada uno de los que están acá reunidos. Y yo te pido, Padre, úsame. Úsame y que tu palabra sea sembrada hoy en tierra fértil y que dé frutos al 100% en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Bendice este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Y en Mateo capítulo 18, del verso 1 al verso 5, dice así. En mi Biblia está titulado como ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Así comienza. Y dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y vea qué interesante esto. En el versículo 1 llegan los discípulos, aparentemente habían estado debatiendo entre ellos quién es el mayor. ¿Quién es el mayor? Y cuando tuvieron la oportunidad de ir y hacerle la pregunta a Jesús, lo abordaron y sin dudarlo le dijeron: Jesús, ¿quién es el mayor? Y es interesante porque por algún motivo los discípulos desviaron su mirada de lo importante. Lo importante no es quién es el mayor. Lo importante es cómo ser el mayor y cómo tener acceso al reino de los cielos.
No es quién, déjeme se lo repito, no es quién. No es el coordinador de un ministerio, no es el coordinador de una red, no es el misionero, es el que persevere hasta el fin con una actitud correcta ante la salvación. Ese es el cómo. Eso es lo más importante en el reino de los cielos. Y del versículo 2 al versículo 5 vemos cómo Jesús caracterizó la conversión. Trajo al niño, lo puso en medio y dijo: olvídense. No vamos a hablar del quién, sino de cómo. Un niño es una persona dependiente, es una persona indefensa, necesita de sus padres para ser defendido, depende de sus padres. Ahí yo veo que sus hijos aman muchísimo estar con sus padres, dependen de ustedes. Lucas, yo lo veo que Lucas, cuando ve al pastor Natán o a la pastora Cristina, hace las caras que ni sé cómo puede hacer un niño todas esas caras. Eso es ese amor, esa conexión real y verdadera, única, que tiene un hijo hacia su padre. No hay otra parecida. Y viene Jesús y toma a este niño y lo pone en medio ahí y les dice a sus discípulos: no se desgasten pensando en quién. Comencemos a pensar qué actitudes debemos de tener como la de este niño para heredar el reino de los cielos. Y dice su palabra: el cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y humillarse es una actitud, hermanos y hermanas. Es una actitud. Cuando yo me humillo delante del Señor, yo menguo para que Él crezca. Yo le doy a Él el primer lugar en todo lo que soy, en todo lo que hago, porque reconozco su autoridad en mi vida. Y como un niño reconoce la autoridad de sus padres, así nosotros debemos reconocer la autoridad del Señor Dios en nuestras vidas. Y es por eso que, basado en esto, he seleccionado 8 actitudes que como creyentes debemos mantener presentes para ser los más importantes en el reino de los cielos. Y la número 1, un niño se acepta tal como es. Un niño no tiene complejos, no se avergüenza de cómo es. Un niño se acepta. ¿Y cómo nosotros debemos traer esa actitud a nuestra vida o traducir esa actitud a nuestra vida? Génesis 1:27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios nos creó. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, y tomen mucha atención. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo debo aceptarme yo? Reconociendo primeramente mi identidad. Cuando yo decido con fe aceptar al Señor Jesús en mi corazón, mi identidad cambia absolutamente, porque de las tinieblas paso a la luz y comienzo a darme cuenta en mi vida que yo soy linaje escogido y que yo fui creado a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y en el mundo no importa cuántas veces repitan las mentiras que siempre suelen repetir: tú no vales, tú no sirves,
no vales la pena. En Dios tienes un ADN real y eso es lo que tú debes creer y así es como tú te debes aceptar a ti mismo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y cuando yo reconozco que soy hijo de Dios, ¿cómo me voy a avergonzar? Y me doy cuenta en ese momento que mi identidad en Cristo fue cambiada a precio de sangre. ¿Saben por qué? Porque la identidad nueva que el Señor te dio cuando tú vienes a sus pies y te entregas y entregas tu vida a Él, fue pagada por una sangre y no una sangre cualquiera. Fue pagada por un sacrificio y no por un sacrificio cualquiera. El que vino y te dio nuevo nombre, el que vino y cambió tus vestiduras, el que vino y te renovó, fue el mismo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa es la identidad que tú debes atesorar en tu vida. Esa es la identidad que como un niño que no se avergüenza de sí mismo, nosotros no nos vamos a avergonzar de nuestra identidad. Principio número 2. Un niño reconoce y acepta la autoridad de su padre. Y le voy a invitar que me acompañe al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. El segundo principio es: un niño reconoce y acepta la autoridad de su padre. Y Juan 10, 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen su voz? Sus ovejas. Y yo las conozco. El Señor, déjeme decirte aquí una pausa, el Señor te conoce muy bien. Y para el Señor, ni tú ni yo pasamos desapercibidos. Porque dice la palabra que desde que estabas en el vientre de tu madre, nuestros embriones vieron sus ojos. Y Él te conoce perfectamente y me conoce a mí. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y mis ovejas me siguen. Si tú eres oveja de Dios, si tú has entregado tu vida a Dios y tú eres oveja de Dios, la palabra dice, cuando escuchamos la voz del pastor, ¿qué hacemos? Lo seguimos. Lo seguimos. No dice: mis ovejas oyen mi voz, yo conozco a mis ovejas y no me siguen. Entonces no somos sus ovejas. Entonces no seríamos ovejas del Señor. Si tú eres y te has entregado al Señor y tú oyes la voz de Dios hablando a tu vida, porque Él te conoce y Él quiere hablar contigo, tú vas y le sigues. Tú vas y le sigues. Y dice el versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y nosotros sabemos que caminar en los caminos del Señor hay sacrificios que hacer. Debemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Pero ningún sacrificio que nosotros hagamos aquí es tan grande como la recompensa que viene por escuchar y por seguir la voz de tu Dios Padre Celestial. Ningún sacrificio hecho aquí será tan grande como esa recompensa que tiene para ti. Y dice su palabra: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Y quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Seguimos hablando del tema: un niño reconoce y acepta la autoridad de su padre. Y dice el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, porque no
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire mi hermano, mire mi hermana, si nosotros somos ovejas del Dios Altísimo, si nosotros seguimos la voz de nuestro pastor, si nosotros estamos atentos y listos para guiar, para ser guiados por esa voz, déjeme decirle que usted debe también estar sometidos a sus autoridades puestas aquí en la tierra, porque son puestas por Dios, porque toda autoridad, dice, y lo dice tan claro, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y usted no puede venir y decir, yo sigo al Señor, yo soy guiado por el Señor, y no puedes divorciarte de esta realidad. No puedes divorciarte de esta realidad. ¿Por qué? Porque estarías desobedeciendo la autoridad que Dios ha puesto delante de ti. Y si tú amas, tú escuchas y tú sigues la voz de tu pastor, pues también debes amar, escuchar y seguir las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra para bendecir tu vida. Y yo solo recuerdo un mensaje que el pastor Natán predicaba donde decía, yo vine a Nicaragua, estaba X gobierno en el poder y lo primero que yo hice fue orar y bendecir a esa persona o a esas personas. Y yo seguí en Nicaragua y venían otras personas al poder y yo oré y bendije a esas personas. Y nosotros hemos sido llamados a orar y a bendecir a nuestras autoridades, mi hermano, porque ahí es donde hay bendición de parte de Dios. Tome en cuenta que seguir a Dios, obedecer a Dios y estar bajo la autoridad de Dios también significa honrar y someterse a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra para ti y para mi vida. Principio número 3. Un niño te amará sin dudas, sin temor y sin distinción. El amor de un niño no es reservado para un grupo. Nosotros cuando vamos allá al ministerio infantil, vemos como los niños aman a sus maestras, a sus maestros. Obedecen a sus maestros y a sus maestras. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón dispuesto a dar amor al que lo necesite. Había una vez un niño que había llorado porque quería una galleta. Y nosotros servimos el refrigerio en cierto determinado tiempo del tiempo que nosotros planificamos. Y el niño lloraba y quería una galleta. Y yo, bueno, vamos a darle una galleta al niño porque si no, es imposible. Y venimos y le abrimos su galletita, el niño se sentó. Y yo me le senté a la par, no le dije nada. El niño se sentó, la abrió emocionado. Mágicamente las lágrimas desaparecieron. Aparentemente las galletas tienen algún poder sobre los niños que quitan y secan las lágrimas. Vino el niño, se sentó, abrió su galleta. Y cuando iba por el último, que hasta lo miré que le hacía, yo le dije, ¡hala, qué rica se ve esa galleta! Y el niño la quedó viendo. Tome. Y no es porque no se la haya querido comer, sino porque en el corazón de un niño hay amor como para desprenderse de las cosas que ellos aman. Hay amor suficiente como para compartir, hay amor suficiente como para darlo sin ninguna medida. El niño te va a amar. ¿Y por qué traigo este punto a colación? Yo quiero que busquemos 1 Juan 4:7 y que me acompañen todos a leerlo. Primera de Juan 4:7 dice así: amados, amémonos los unos a otros,
porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido ¿de quién? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y quiero que me ayuden a buscar, fíjense bien, ayúdenme a buscar Mateo 22, del verso 36 al verso 40. Mateo 22, del verso 36 al verso 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Cuando dice el segundo es semejante, el segundo es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amado hermano y amada hermana, una actitud correcta ante la salvación pasa porque nos amemos los unos a los otros. Y déjeme decirle algo. Amar a Dios tiene cero margen de error. Amar a Dios tiene cero margen de error. No hay ninguna probabilidad de que amar a Dios traiga consecuencias negativas en contra de nuestras vidas. No la hay. Amar a Dios es la mejor decisión que cada mañana podemos tomar nosotros. Pero amar al prójimo, he ahí el dilema. Y esta es la parte interesante por el cual el Señor dijo: es tan importante amarme a mí como es tan importante que aprendan a amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amar al prójimo depende de amar, perdonar, volver a amar, perdonar nuevamente y volver a amar, y así sucesivamente. Ese es el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios. No podemos decir amo al Señor con todo mi corazón si no amamos a nuestro prójimo. Y si usted no tiene una actitud como la de un niño, de amar, perdonar, amar, volver a perdonar, amar y volver a perdonar, mi amado hermano y hermana, usted se está perjudicando. Y le voy a mostrar por qué. Pero antes de demostrarle, déjeme decirle que el amor implica también sacrificios. Y la muestra más grande de amor fue el sacrificio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí. Y si usted se pregunta, ¿es correcto que yo deba amar y perdonar y amar y perdonar y volver a amar a la misma persona? Déjeme decirle, es que no hay otro camino. Es que no hay otro camino. Así de simple se lo digo, no hay otro camino. Y se lo voy a demostrar con la actitud número 4. Un niño te perdonará sin condiciones y olvidará con facilidad. Busque conmigo Marcos capítulo 11, del verso 25 al verso 26. Y es que cuando les digo que no hay otro camino es por esto que vamos a leer. Dice Marcos 11 del 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Y cuando le digo que no hay otro camino, es porque yo no creo que exista aquí una persona que vaya delante del Señor, se postre con un corazón contrito y humillado a pedir perdón, que no quiera ser perdonado por Dios. Todos acá cuando nos hemos inclinado cada mañana o en el tiempo que usted dedique al Señor y venimos y le decimos: Señor, perdóname. No creo que no exista una persona que en ese momento no quiera recibir perdón. Todos anhelamos ser perdonados por Dios. Todos anhelamos que nuestras ofensas sean borradas. Todos anhelamos que ese pecado se vaya al mar profundo y que el Señor no se acuerde de eso en el día del juicio. Todos anhelamos ser perdonados. Pero para que ese gran regalo como es el perdón alcance tu vida, lo primero que tú tienes que estar dispuesto a hacer cada día es perdonar. Porque sin perdón no vamos a ser perdonados. Y en el perdón también hay sacrificios que hacer. Sacrificios de tener que dar vuelta a una página y de tener que eliminarla. Sacrificios de exponer nuestro corazón delante del Señor para que sean sanados. Sacrificios de amar a aquel que cuesta amar. Porque así hay personas. Pero como hay personas así, yo quiero el perdón de Dios cada día de mi vida. Y no puedo venir delante del Señor y pedir perdón sin antes haber soltado todo lo que debía haber soltado. Y antes de estar ahí, haber tenido que perdonar a la persona que tuve que haber perdonado. Y mi amado hermano y mi amada hermana, usted me preguntará: ¿y cuántas veces tengo yo que perdonar a la misma persona? ¿Cuántas veces quieres que el Señor te perdone a ti? ¿Cuántas veces quieres que el Señor perdone tu vida? Pues de la misma manera y con la misma actitud, así como un niño que olvida rápido los errores, que olvida rápido el dolor, es capaz de perdonar de manera genuina y sincera. Así nosotros debemos ser capaces de amar y perdonar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Principio número 5. Un niño acepta el castigo y la reprensión con amor. Aunque pueda sufrir en el proceso, nunca te dejará de amar. Padres, ¿estoy equivocado? Cuando un niño es reprendido, cuando un niño es castigado, ¿han dejado de ser amados por sus hijos? Un niño siempre estará dispuesto a amar cuando la reprensión también es con amor. Y mire, mi hermano, quiero que me acompañe a buscar Proverbios capítulo 3, versículo 12. Y vamos a traer este principio a nuestras vidas. Y dice Proverbios 3:12 de la siguiente manera: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si Jehová te ama, debes estar dispuesto a ser reprendido con amor. Pero quiero enfatizar este punto en nuestras vidas. Siempre que hay una circunstancia complicada, difícil, siempre que hay un momento donde la cosa no va como nosotros queremos y el panorama se complica bastante, mira, hermano, mira, hermana, no tome esta actitud de decir diablo cochino. No tome esta actitud. ¿Sabe por qué? Porque está perdiendo una actitud maravillosa de autoevaluar su vida y de pedirle al Espíritu Santo que te muestre las áreas de tu vida donde es necesario un cambio.
Y antes de venir y decir, la culpa de esta situación es por el diablo, la culpa de esta situación es por el hermano y por la hermana, tómese un tiempo antes delante del Señor, ahí en su intimidad, y pregúntele: ¿qué hay de mí que necesito cambiar? ¿Qué hay de mí que necesito dejar? Mire, no corte esa bendición, porque si para los que somos hijos de Dios todas las cosas ocurren a bien, entonces lo malo te va a bendecir y lo bueno también te va a bendecir. Pero no dejes pasar una oportunidad de intimidad con Cristo, de venir, de postrarte delante de Él y decirle: aquí estoy, ¿qué quieres que cambie yo en mi vida? Eso es lo primero que debemos hacer. Es súper sencillo ir y tirarle la basura al vecino, de echarle la culpa al que tengo a la par. Pero si Dios al que ama castiga, entonces ¿qué? ¿Quieres el amor de Dios o no quieres el amor de Dios? Principio número 6. Un niño confía plenamente en sus padres. Para un niño, depositar la confianza en sus padres es algo que desde el momento que nace eso ocurre. El niño aprende a confiar en papá y el niño aprende a confiar en mamá. Si papá y mamá dicen por aquí, el niño ni sabe qué hay por aquí, pero el niño va por aquí porque papá y mamá me lo han dicho y yo confío en papá y mamá. Y confiar plenamente en nuestro Padre es algo que nosotros también debemos hacer. Esa confianza ciega puesta en el Señor, porque sabemos que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Y acompáñeme a buscar Jeremías 17:7. Acompáñenme en Jeremías 17:7 y dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando usted pone su confianza en el Señor, usted no va a dejar de dar fruto, ni cuando venga el tiempo malo, ni mucho menos en el tiempo bueno. ¿Por qué? Porque usted ha decidido confiar en su Padre Celestial, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sus frutos no se secarán, jamás dejará de dar frutos. Confíe y verá la mano de Dios en su vida. Principio número 7. Un niño no te juzgará. Si te ve triste o llorando, tratará de levantarte y consolarte. Si te comportas de manera incorrecta, no te juzgará jamás. Siempre tendrá una mirada tierna y un abrazo sincero, dispuestos a levantarte. Y acompáñame a buscar 1 Corintios 4:5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mi hermano, mi hermana, no es su función juzgar a nadie. Absolutamente a nadie. Es el papel del Señor, que cuando venga, aún las cosas ocultas van a ser mostradas para su gloria y para su honra. Y así como un niño nunca juzga, si estás ahí llorando y te ves, se te acerca, ¿qué te pachó? Levántate.
se preocupa. Usted así tenga la misma actitud, acérquese con ese amor, acérquese sin esa falta de intención de juzgar, de lastimar, acérquese al hermano con ese amor del que hablamos y levántelo, construya sobre la vida de ese hermano y no permita que por medio de esas palabras juzgadoras usted destruya la vida de otra persona. Estamos aquí para construir y para bendecir. A eso hemos sido llamados en el Señor. Y el último principio: un niño atesorará e insistirá por tus promesas, pues para él tu palabra tiene muchísimo valor. Cuando tú le prometes algo a un niño, ahí anda y anda y anda y anda y anda y anda y no te va a dejar en paz. Mejor no prometa. Mejor no prometa, porque ya llegan al ministerio infantil diciendo: no me lo han dado todavía, profesor. Allá llegan. No le prometa, porque él va a atesorar su promesa en su corazón. Y así como los niños atesoran sus promesas, busque Romanos 4:18. Aleluya. Romanos 4, 18 del 18 al 21, y dice así: Él creyó en esperanza. Estamos hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó. No sé qué, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que la palabra de Dios ha prometido, todo lo que la Biblia dice que eres, todo lo que la Biblia dice que puedes llegar a ser, atesóralo en tu corazón, porque Dios hará, Dios hará, Dios hará. Y como este hombre, con su cuerpo todo malgastado por los años, no se debilitó su fe. Mi hermano y hermana, no deje de creer. Como conclusión, principio número 1: acéptate como eres y reconoce tu ADN en Cristo Jesús. Principio número 2: reconoce, acepta y bendice a tu autoridad, la celestial y la puesta por Dios acá en la tierra. Principio número 3: ama sin dudas. Dios no te defraudará jamás. Y ama a tu prójimo, y aunque te falle, vuélvele a amar. Principio número 4: perdona para que delante de Dios pueda ser perdonado. Principio número 5: acepta la reprensión y el castigo, pues es sinónimo de amor. Principio número 6: confía plenamente en tu Padre Celestial. Principio número 7: no juzgues, levanta al caído, no destruyas con tus palabras, bendice siempre y construye la vida de tu hermano o de tu hermana. Y principio número 8: atesora, insiste, Dios hará en tu vida lo que prometió hacer contigo. Amén.